Acercamiento Político es una organización dedicada a fomentar la cultura política en la sociedad. Nuestro nombre refleja el compromiso de abrir espacios de diálogo entre gobiernos, partidos y la sociedad civil. Nuestro propósito es trabajar por una ciudadanía informada, crítica y participativa, pues comprendemos que la democracia no es un regalo, es una conquista diaria que exige ciudadanos vigilantes y responsables. Bueno, para empezar, quisiera preguntarle si es posible nos pueda hacer una breve descripción de su persona. Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Gavino Ricardo Alberca Jara. Soy natural de la comunidad campesina de Puñón, que corresponde al distrito de Checras, a la provincia de Huaura y departamento de Lima, la parte sierra, digamos, de Lima. Soy un migrante en la capital, en la ciudad. Eh, y a lo largo de mi vida, de mi niñez y mi adolescencia, he vivido como millones de peruanos, buscándonos las oportunidades laborales, académicas, etcétera, y llegué al sector mototaxi. Y desde ese espacio me construí en mi carrera profesional como abogado, me construí en mi liderazgo social, como líder, primero de una líder de base de una asociación de transportistas, luego de un sector, luego distrital, provincial, departamental, y a los 30 años asumí la presidencia nacional de la Confederación de Mototaxistas del Perú. También desde ese sector he construido mi liderazgo político. Actualmente soy presidente de la Comunidad Política Inca Perú, que es una organización política recientemente inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones, que cuenta con 90 bases en todo el territorio nacional, abarca a 23 regiones y más del 60% de provincias de nuestro país. Bueno, y otra consulta acerca de usted. Bueno, usted se presenta al Senado por el Partido de Trabajadores y Emprendedores. ¿Por qué razón no por el Partido Inca? Bueno, en principio las elecciones fueron convocadas el 12 de abril del 2025. Para esa fecha los partidos tenían que haber inscritos y acá tenían que haber estado inscritos si acaso querían presentar una plancha presidencial, una fórmula presidencial y lista de senadores y diputados y parlamentarios andinos. En nuestro caso nos inscribimos meses con posterioridad debido también a una extraña, digamos, y incómodo letargo por parte del Jurado Nacional de Elecciones que nos llevó pues a la inscripción tardía ya para septiembre del 2025. Esa es la razón por la que legalmente estábamos impedidos de poder participar en el proceso nacional, pero sí habilitados para participar en el proceso regional y municipal, ¿no? Habiendo nacido, recién nacidos, también se nos empuja a correr como si fuéramos atletas y en una posición que exigía en su momento pues tener una cobertura de, bueno, 15 regiones, 92 provincias y creo que, si más no me equivoco, 640 distritos a nivel nacional, situación que para nosotros era relativamente dado el tiempo que quedaba y dado el cierre del padrón electoral que el 2024 se hizo para los que querían ser candidatos en las regionales y que las personas no apostaban por partidos no inscritos, entonces nos llevó a evaluar la necesidad institucional de hacer una unidad política con la finalidad de poder cubrir, digamos, esta exigencia normativa del Jurado Nacional de Elecciones. Y es lo que al final hemos hecho, pues, ¿no? Con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú. Y bueno, ellos también supieron decirnos que, bueno, si vamos a hacer esta unidad, construir esta unidad hacia la regional, necesitamos también que se nos refuercen con líderes de tamaño nacional
Y es así que estamos llevando un equipo político, un equipo de senadores, un equipo de diputados dentro en este partido de los trabajadores y emprendedores. Bueno, y bueno, como futuro senador, ¿cuál es su visión en este nuevo Congreso bicameral? ¿Qué proyectos de ley usted priorizaría o a qué sectores priorizarían? Bueno, desde el Senado lo que hace falta es, no es, a ver, lo que hace falta es asumir un liderazgo, un liderazgo nacional, un liderazgo sustentado, digamos, en un proyecto país que no hay. Ningún partido político hasta hoy nos ha presentado un proyecto país, hacia dónde debemos dirigir, marchar como sociedad, hacia dónde tenemos que dirigir nuestra economía, nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo político, nuestro desarrollo cultural, absolutamente nada, ¿no? Entonces, nadie sabe qué cosa va a ser del Perú de aquí a 10, a 20, a 30 años, y lo único que sabemos y que sabe toda nuestra sociedad es que va a ser más de lo mismo, no tiene esperanzas. Nuestros jóvenes, ayer veíamos en la noticia con mucho dolor, con mucha pena, que aspiraban a irse de esta nación, porque esta nación les niega las oportunidades, les niega la oportunidad, su propia tierra, su propio país, le niega la oportunidad y van en búsqueda de esas oportunidades fuera del país. Entonces, lo que hace falta es asumir un liderazgo, definitivamente, desde el Senado Nacional. No solamente es ir a hacer control político, no solamente ser un revisor de normas, que dicho sea de paso y respondiendo a la pregunta en concreto, obviamente se tiene que priorizar todas las normas que tienen que, primero, ninguna ley que dañe al pueblo puede pasar, ¿no? Es la consigna, creo, de un senador decente, de un senador o de un político que ame a su país, a su pueblo y que entiende de dónde viene y el que entiende para qué está ahí, qué interés está verdaderamente yendo a servir. Entonces, y fuera de eso, pues todas las normas que tienen que ver con el combate a la delincuencia, ¿no? Y con el combate a la corrupción, con el combate a la pobreza y la dirección de un proyecto país son las que nosotros le vamos a dar toda la viabilidad, toda la facilidad y también todo el freno cuando estas sean pues todo lo contrario. Correcto. Desde su visión, por ejemplo, hay una polémica acerca de las leyes llamadas leyes pro crimen. ¿Usted las derogaría o considera leyes? Mire, el problema con las leyes pro crimen es que tienen una apariencia. En principio, toda ley pro crimen tiene que ser desterrada, en principio, por principio moral, ¿no? Estas tienen que ser desterradas porque no puede ser el Estado el promotor, el generador a través de, llámese quien llámese, parlamento, el ejecutivo a través de sus normas, digamos, ejecutivos, reglamentarias, o los jueces del Tribunal Constitucional y otros, bajo interpretaciones oscuras, favorecer el crimen, favorecer la corrupción. Eso de ninguna manera, o sea, por principio, esas normas que tengan que ver con facilitar el crimen no puede ser. Sin embargo, también lo que notamos en el debate es que, bueno, pero esas normas favorecen, digamos, también a la ciudadanía. Yo como abogado, por supuesto, también lo entiendo, pero creo que tenemos que empezar a hacer una distinción de los delitos comunes, ¿no? Que cometen los delincuentes comunes y de los delitos políticos. Y creo que allí está la diferencia, porque por hacer en nombre de la sociedad una ley, se termina favoreciendo los intereses de un sujeto político. Y allí es donde está lo malo, porque la interpretación, ¿no? Que se hace supuestamente, se disfraza que es para una sociedad, que bien lo puede ser, en efecto, pero le favorece pues al político que lo promueve. Entonces, eso ni moral ni legalmente es, digamos, aceptable. Claro, una gran explicación para que al menos también la población pueda tener una idea de este tipo de leyes. Eh, bueno, sabemos que la seguridad al día de hoy es un tema de emergencia en el país y
Mi pregunta es, usted como senador, ¿qué proyectos impulsaría? Bueno, Mira, yo soy presidente de la comunidad política Inca Perú. Como, como dirigente o máximo representante de un partido político, nosotros tenemos un programa que está colgado en nuestra página web, que está presentado, digamos, al Jurado Nacional de Elecciones, y que ha sido, digamos, difundido no solo entre la militancia de esta comunidad política, sino también a la ciudadanía en general. Nosotros entendemos a la delincuencia, la corrupción, como un problema que tiene un fondo y tiene una forma de resolverse. Todos quieren escuchar la forma que es el desenfriolito, el calmante temporal, pero nadie quiere tomarse el jarabe amargo, nadie. Cuando empezamos a hablar del jarabe amargo, dicen, no, pero eso es a largo plazo, eso cuándo será, ¿no? Y cuando hablamos, todos quieren escuchar lo inmediato, lo fácil, pero el problema de la delincuencia en nuestro país es una consecuencia. No es que apareció de la noche a la mañana y cayó, y con eso, bueno, también habrá que resolverlo de la noche a la mañana. La delincuencia en nuestro país tiene raíces y la raíz es el abandono del Estado en la formación valórica, ética y moral. Esos tres elementos han sido, digamos, descuidados a su máxima, digamos, negligencia. No solo eso, también se ha abandonado el deber de garantizar la realización de los proyectos de vida de las generaciones y la consecuencia de la ausencia del uno más la ausencia del otro ha llevado y conducido a esta realidad que hoy tenemos, que es la criminalidad en tamaños descomunales, que no se va a resolver con matar a todos los delincuentes, que no se va a resolver con meterlos a la cárcel, porque mientras estas realidades, estos abandonos del Estado, no reflexionemos en este abandono y empecemos a corregir, vamos a seguir teniendo delincuentes en el transcurso del tiempo. Van a seguir brotando, van a seguir saliendo, como antes los pandilleros, recordemos, yo he sido dirigente de seguridad ciudadana acá en mi barrio, hemos caminado, marchado, hemos hecho eventos y sabíamos que esos delincuentes, pandilleros jóvenes que eran de la época, se iban a convertir en los criminales que son ahora. Entonces, entendemos desde el trabajo político que hay que trabajar, digamos, que hay que reflexionar, que hay que promover, por lo menos nosotros planteamos la declaratoria en emergencia, el sistema moral nacional. ¿Para qué? Para empezar a hacer una valorización nacional. Hay que saber en qué escala de valores se encuentra cada ciudadano, incluido el preso. ¿No es cierto? El funcionario, el trabajador, el sindicalista, etcétera. ¿En qué escala de valores estamos? Si no sabemos, no conocemos nuestra individualidad, ¿cómo vamos a poder nosotros controlar a los menores, a los estudiantes, los mismos profesores, etcétera? Tenemos que hacer la valorización nacional, tenemos que dirigir una revolución de valores, ética y moralidad. O sea, es la rebeldía, la insumisión, el rechazo a toda conducta antivalórica, antiética, inmoral, que tenemos que levantarnos como pueblos para rechazar y no aceptarlo a través de contaminantes conceptuales como, bueno, el que roba, roba pero hace obra, ¿no? No, pero él roba poquito. No, nadie va a cambiar la prostitución, nadie va a quitar la drogadicción. Entonces, droguemos, prostituyamos a nuestras hijas, si nada tiene solución. Entonces, formemos criminales. ¿Para qué ya estudiamos? Si nada tiene solución. Entonces, esos aspectos son aspectos en los que tenemos que trabajar, no solo en la revolución de valores, sino también tenemos que instaurar una cultura de valores, ética y moralidad, que es tarea fundamental del Estado y que no solo tiene que ver con los niños, tiene que ver con todas las edades, desde cuna jardín, primaria, secundaria, institutos, fuerzas armadas, universidades, sindicatos, organizaciones deportivas, sociales, laborales, el Estado, las universidades, todo tenemos que instaurar una cultura de valores, ética y moralidad por la fuerza, por la, digamos, saturación
las paredes, los televisores, los medios de comunicación, los debates, los títulos profesionales, todo tiene que venir de una evaluación, de un aprendizaje, de un conocimiento, de una toma de conciencia valórica. ¿Por qué? Porque la única fuerza capaz de controlar la conducta del hombre es la fuerza de su propia conciencia. No lo va a controlar, al hombre no lo controla la ley, no lo controla el policía, no lo controla el juez, no lo controla nadie. Al hombre lo único que lo controla es la fuerza de su propia conciencia. Y esa es la conciencia que tenemos que formar en jóvenes, en niños, en jóvenes y en adultos de hoy. Esa es la gran tarea, el trago amargo, el jarabe amargo del que no se quiere hablar, pero es necesario si queremos luego empezar. Ahora, ¿cómo resolvemos el presente? Porque ese es el problema de fondo. Muy bien, vamos a darle, ya hemos dicho cómo solucionamos el problema de fondo. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema actual? Ha desbordado al Estado la criminalidad. ¿Usted cree que cuando saca a las Fuerzas Armadas a pararse en una esquina se resuelve el problema? ¿Cree que porque la policía van a poner una élite con eso van a resolver el problema? No. Consideramos sinceramente que aquí hay que establecer un sistema de autodefensa ciudadana, en primer lugar. En segundo lugar, un sistema de intervención estatal. En tercer lugar, digamos, sufrir una transformación del sistema penitenciario y reformas legislativas para poder castigar severamente la inconducta social, que no sea una coladera, ¿no es cierto? Tenemos mucho por hacer en esa parte. Entonces quisiera, si me permites, por supuesto, desarrollar cada uno de estos puntos, si fuera caso el caso. Y si no, esperaría tu pregunta y tu permiso. Claro, podría desarrollarlos. ah, Sin embargo, ahorita voy a darle el pase a una de nuestras voceras, que justo quiere hacerle una consulta también en los temas de salud y también educación. Bien, bien, Y bien, gracias. luego de ello, ¿podría desarrollar esos puntos a los que se da alusión? Sí, sí, claro, claro que sí. Eh, Kimberly, Bu- bueno, Buenas noches, doctor Ricardo. Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, Creo que para no perder el hilo, sí sería conveniente que pueda desarrollar las propuestas que usted plantearía para la criminalidad. bien, bien, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve en esta parte. En la parte de instaurar un sistema de autodefensa ciudadana, esto implica organizar a la ciudadanía nacional, no solo a las juntas vecinales, no solamente, digamos, bueno, hay otro programa que maneja la policía, la red de cooperantes. Y después el resto de la ciudadanía, ¿qué vamos a hacer? Esperar pacientemente cómo las cosas ocurren y mientras tanto que venga la policía que nunca llega al tiempo ni a la hora y en la calle todo el mundo hace lo que le da la gana, los borrachos amontonados por las esquinas, digamos, destruyendo los parques, jóvenes, pandilleros, digamos, ocupando las calles. O sea, la ciudadanía que tenemos que mirar, no. El problema ya superó la capacidad del Estado y frente a un mal mayor, lo que tiene que haber es una respuesta general. Y esto significa organizar todas las organizaciones y organizar, si no la están, a la ciudadanía nacional. Estos son las juntas, digamos, los programas de vivienda, asentamientos humanos, etcétera, todas las formas de organización social, sindical, deportivas, laborales, etcétera. Todo el país tiene que estar organizado para poder asumir una defensa. ¿Y qué tipo de defensa va a asumir? La defensa de identificar, en primer lugar, quienes tienen problemas de actitud, quienes tienen problemas de comportamiento y quienes tienen problemas de conducta en la sociedad que tienen que ser corregidas, que tienen que ser intervenidas, que, por ejemplo, nosotros sabemos en nuestros barrios quién es el ladrón, sabemos quién es el que se droga y vende droga, sabemos quién es el que pega a su mujer y que maltrata a sus hijos, sabemos quién es el que digamos, tiene dinero para darse la gran vida, pero teniendo a su familia en una precariedad.
Eso no lo va a ver el juez jamás porque se exigen pruebas, pero en la comunidad se sabe. Y la comunidad no tiene, y cuando hablo de comunidad urbana y en general, no tiene facultades legislativas, no tiene facultades, digamos, jurisdiccionales, no tiene las facultades de inteligencia social, no se le considera como un estadista nacional, que son cosas que tenemos que empezar a delegar facultades a la ciudadanía para que intervenga directamente en la participación de la defensa de su propio espacio de vida. Para lograr este objetivo, ahora, obviamente hay que darle el financiamiento que corresponde, hay que darle las facultades que he mencionado y hay que darle misiones concretas. Por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo pernicioso, la prostitución, el pandillaje, la desadaptación, no puede, tiene que ser parte del control ciudadano en primera línea, en primera línea. El derecho consuetudinario se tiene que empezar ahora a construir, porque cada programa tiene que empezar a decidir cómo es que en su espacio de vida es que se tiene que comportar, y esto tiene que tener como fuente, por supuesto, los valores, la ética y la moralidad. En segundo término, tiene que ver con la intervención estatal, porque la ciudadanía, si bien es cierto, puede identificar, no puede intervenir. Y en la parte de la intervención estatal se requiere, obviamente, moralizar, modernizar, extender las capacidades operativas y funcionales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, para poder intervenir o integrarse al sistema de seguridad ciudadana como corresponde. A esto significa que también tiene que liderar este proceso de intervención el Ministerio del Interior. ¿A través de qué? A través de sus gobernaciones, tiene que liderar, llegar a organizar a la ciudadanía, acompañado del Ejército Nacional, acompañado de la Policía Nacional, acompañado del Ministerio Público, para organizar, orientar y empezar a, como lo he dicho, organizar a la ciudadanía para la lucha frontal contra la delincuencia. Y no solo la de la vida pública, sino del funcionamiento estatal también, porque el subalterno hace lo que el jefe le dice, este jefe hace lo que el otro le dice, y lo que necesitamos aquí es ahora que así como de arriba hacia abajo viene la corrupción, también de abajo hacia arriba tiene que venir las denuncias anónimas. Para eso está hoy la tecnología. La tecnología tiene que estar al servicio de la inteligencia social. La inteligencia social significa la denuncia anónima en la que nadie más puede saber quién ha denunciado y que las reparaciones civiles que aplique la justicia contra estas personas que se corrompen, contra estas personas que delinquen, tiene que ir directamente a ese número para que lo cobre el ciudadano, para que esa reparación civil sea el motivador, sea, digamos, el aliciente que conduzca a la sociedad a participar activamente en el control del correcto funcionamiento de la sociedad y las instituciones del Estado. También tenemos que hacer una reforma del sistema penitenciario. Hoy tenemos un sistema reclusorio que vacaciona, digamos, al preso, al condenado y a los que están en posible condena, pero no producen nada, es un gasto para el Estado. Consideramos que el sistema reclusorio tiene que pasar a convertirse en un sistema formacional también, en valores, ética, moralidad, tiene que ser autogestionario, que genere sus propios ingresos para sostener, digamos, la infraestructura, la luz, el agua, la ropa, la energía eléctrica, su alimentación, y si tiene familia, para poder sostener su familia y encima todavía poder ahorrar para que cuando salga, no salga subiendo a los micros a decir, hoy día salí de la cárcel y no tengo ni con qué regresar a mi tierra o a mi casa. Entonces, ese es un nuevo sistema que se tiene que instaurar, es decir, las cárceles tienen que producir. Las cárceles no pueden ser centro de vacaciones y tiene que estar bajo un régimen militar, no bajo un régimen hoy como lo conocemos, ¿no? De
que es una inspiración foránea, pero consideramos que de todas maneras, bajo el régimen militar, tienen una hora de levantarse, una hora de ejercitar, una hora de alimentarse, el inicio de la hora laboral, su almuerzo, regresan al trabajo y finalmente una hora para esparcimiento y se apagan las luces, señor, hasta el día siguiente, hasta que cumpla su condena. Entonces, ese es el nuevo régimen bajo el cual tendría que reformarse el sistema penitenciario. Dijimos también que hay que hacer un conjunto de reformas. Hay que reformar la legislación penal. ¿Para qué? Para convertir las acciones de sicariato, de corrupción, los delitos de sicariato, extorsión, de asalto, asesinato, y otros que tengan que ver con la vida, como delitos delitos que conduzcan a la pena capital como máxima, digamos, aplicación y mínimamente a la cadena perpetua. Estos son los delitos de extorsión. Todos los actos que tengan que ver con la afectación psicológica, emocional, porque a nadie, he dicho muchas veces, a nadie le da alegría que le roben un celular. A nadie le da felicidad que lo asalten. A nadie le causa placer que le apunten con un arma o que estando en un vehículo vea cómo se desangra una persona por una bala perdida o una bala directa. Hoy la vida vale menos que la bala con que se matan. Esos son delitos, digamos, graves, que tienen que ser sancionados también con la gravedad que corresponde. Hay que modificar también la legislación para instaurar allí el delito de traición a la nación. Los contratos del Estado tienen que pasar a ser contratos con la nación y, en consecuencia, cualquier acto que conduzca a administrar indebidamente, a tomar los bienes del Estado, debe significar un acto de traición a la nación, que también las penas deben ser las más altas, las más graves, como es la cadena perpetua, el retiro de los títulos profesionales, la confiscación de todos los bienes obtenidos en su vida, ¿no? Y la degradación que corresponde con la correspondiente pena que corresponde asumir. Asimismo, para eliminar, por ejemplo, las penas suspendidas, ¿no? Hoy día tú puedes cometer un delito, te llevas un bien que no tiene mucho valor y bueno, te dan una sanción de 3 años, 2 años, 4 años y bien, gracias, vas a firmar y no pasó nada. Y entonces la sanción, el sentimiento de injusticia queda en uno porque simplemente ese castigo no es castigo. La suspensión tiene que ser eliminada y las personas tienen que entender que cuando tú rompes la regla, cuando tú, digamos, cometes un error que no debes cometer, entonces la sanción es que la vas a pagar con cárcel. Y finalmente, tenemos que modificar la legislación, reformar también la legislación, ¿para qué? Para poder establecer que las penas, las condenas, si no se trabaja voluntariamente en el sistema de autogestión, el sistema autogestionario del sistema penitenciario, pues van a pagar la pena con trabajo en obras de infraestructura económica. Eso quiere decir que nosotros, bueno, por lo menos sabemos, y ya entramos un poco al terreno económico, tenemos un déficit de 289 años en infraestructura económica y necesitamos muchas manos, muchas manos. Así es que si esas manos son las que no quieren respetar la ley, pues vamos a utilizarlas para el desarrollo económico. Eso, estimados hermanos, en líneas generales, seguramente hay algunos detalles que estoy omitiendo, pero gustosamente lo desarrollaremos en una explicación. Está bien, gracias. Entonces quería pasar al tema de salud. En las últimas horas hemos visto diversos reportajes y la propia Contraloría ha revelado que en salud la presidencia y los cargos directivos responden más a cuotas políticas que a criterios meritocráticos. Esto ha generado sobrecostos millonarios en adquisiciones, desabastecimiento de medicamentos
y una red de funcionarios vinculados al partido Alianza por el Progreso en áreas presupuestales. Entonces, la pregunta va a usted desde el Senado, ¿qué medidas legislativas concretas impulsaría para garantizar la meritocracia en la gestión de salud y también para evitar la corrupción en las adquisiciones y contrataciones? Bien, en principio desde el Senado nosotros no podemos promover iniciativas legislativas porque esa tarea está, digamos, reservada para la Cámara de Diputados. Pero sí, desde el Senado lo que se tiene que hacer es hacer, digamos, el control político, no solamente del presidente de la República, sino de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Y esto tiene que ver con las formas, cómo se administran las entidades públicas y si se está cumpliendo o no. Es una tarea de fiscalización que tenemos que seguir de cerca. Hemos dicho, Inca Perú no solo está llevando un equipo de senadores y diputados, sino que lleva un equipo social, lleva equipos profesionales a esta etapa de la vida política para trabajar no para ellos, o no solamente, digamos, absorbiéndolo a ellos. Tenemos que trabajar con todos nuestros pueblos, con nuestros colegios profesionales, con nuestros sectores organizados para evidenciar cuál es la irregularidad y tomar las acciones que corresponden desde el Senado, llamando en principio pues a rendir cuentas a los ministros, etcétera, ¿no? Sin embargo, estos siguen siendo todavía una lucha muy difícil porque el sistema mismo, o sea, el Estado incuba un sistema que genera corrupción, que promueve la corrupción, y mientras el problema sea un problema sistémico y no tengamos una solución sistémica, lastimosamente nos vamos a pasar la vida jugando al gato y al ratón. Y ese no puede ser la aspiración de una sociedad. Debemos entender que estos problemas que están surgiendo ahora con el tema de salud, y me voy a ir un poquito más allá, con el tema de la educación y con el tema pensionario, son asuntos que nos debe llevar, sobre todo a los jóvenes, a una profunda reflexión. En primer lugar, ¿por qué dependen de estos tres elementos para nosotros? Y leen la doctrina social y económica de la Comunidad Política Inca Perú. Para nosotros estos son elementos, derechos existenciales. Estos tres, la salud, la educación, la jubilación, son derechos existenciales. Tienen que ver con la existencia del ser humano. No pueden depender del bolsillo de las personas y no pueden depender de los vaivenes de la economía, de la recaudación tributaria. Entonces, para nosotros hemos dicho, la moneda es un invento humano, es una creación del hombre. Y si esta moneda va a ser el esclavizador del hombre, entonces en algo hemos fallado. El hombre no puede ser esclavo de su creación, sino más bien la moneda tiene que estar al servicio de su creador, en este caso, el ser humano. Y desde esa perspectiva, nosotros planteamos de que el Banco Central de Reserva, hoy por hoy, tiene entre sus pocas funciones, una de ellas, el sostenimiento del sistema financiero comercial. Nada más. Pero no tiene, para nosotros consideramos que tiene que ahora también encargarse del sostenimiento del sistema financiero existencial. ¿Eso qué significa? Que la emisión monetaria debe comprender la atención, la cobertura absoluta de la salud, de la educación y de la jubilación en lo que se necesite, en lo que haga falta, en lo suficiente, en lo necesario. Eso, por supuesto, abre debate, pondrá puntos en contradicción, pero lo sostendremos porque tiene que ser eso así. Pero eso, de esta manera, estimados hermanos, resolvemos un problema de la salud, resolvemos el problema de la educación y el problema de la
del sistema pensionario que no existe en el Perú. Lo que existe en el Perú es un descuento de tu dinero, es un ahorro forzoso, el cual después, cuando llegues a adulto mayor o a la etapa de la jubilación, vas a vivir de tu propio ahorro. ¿Eso es sistema pensionario? Eso no es un sistema pensionario. Entonces, que nos han querido vender eso como un sistema pensionario, en el Perú no existe. Entonces, bueno, hasta ahí espero haber respondido esa pregunta. Está bien, gracias. Y como mencionas, sí se debe garantizar la cobertura absoluta en temas de educación, salud y también lo que último que mencionó. Hablando sobre el tema de educación, en una última declaración, el ministro Jorge Figueroa confirmó que solo se otorgarán 10.000 becas de manera progresiva en Pronavet. Frente a este escenario, ¿qué reformas normativas usted consideraría prioritarias? O sea, lo que tenemos que hacer, como lo he mencionado, es establecer la fuente económica de sostenimiento del sistema educativo. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos que establecer qué sistema educativo queremos tener. El que hoy tenemos es un sistema todista y nadista. Todista porque se enseña de todo y nadista porque se aprende de nada. Uno termina el colegio frustrado, sin saber lo que va a hacer de su vida y sin saber hacer casi nada productivo para poder sostener su propia existencia o la existencia de su familia. Entonces, peor aún, ya habíamos dicho que hay un abandono en la parte formacional, en la parte valórica, ética y moral. Entonces, el sistema educativo que nosotros proponemos es un sistema formacional y vocacional. Es decir, el sistema educativo desde los primeros años de vida de la niñez tiene que identificar cuál es su talento, su vocación, su destreza, su habilidad con la que la naturaleza ha enviado a ese niño. Porque no hay ser humano, no hay persona que no tenga esa capacidad, esa predisposición biológica o predisposición intelectiva para el desarrollo de una actividad cuanto menos. Y nosotros entendemos en la naturaleza misma la vida y comprendiéndola así, el sistema educativo no puede no puede ser ajeno a ello, sino todo lo contrario. Perdón, sostener el sistema educativo de esta forma. El sistema educativo vocacional y formacional. Por eso hablamos de los valores, la ética y la moral. Con esto, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer de cada niño una mente brillante y un talento nacional. O sea, si un niño tiene talento para el deporte, ¿qué hace 11 años de su vida sentado en una carpeta? Si un niño tiene talento para el arte, ¿qué cosa hace estudiando repetidamente materias que no le fortalecen sus capacidades naturales? ¿Qué hacen, digamos? O sea, este sistema educativo quiere convertir a un músico en un astronauta, ¿no? A un deportista en un físico nuclear. Y por eso es la educación que tenemos y los pocos talentos que son a esfuerzo de los padres, digamos, a trajín de la familia, que logran desarrollarse en sus vocaciones, lo primero que hacen es salir del país o son llevados con oportunidades a otros países para servir los intereses de otros países. Ahora nosotros planteamos esta nueva forma educativa en la que se van a formar las vocaciones y se van a formar, digamos, la conducta. Lo primero es para garantizar la calidad de vida y lo segundo es para garantizar la calidad humana. Ese es el sistema educativo que nosotros vemos y que debe recibir la partida presupuestal que le haga falta. No hablamos de utilizar lo que se le llama, digamos, la recaudación fiscal. La partida fiscal vamos a dar 3%, 10%, 15%. Si eso no es suficiente, la educación tiene que ver con la existencia. Por lo tanto, porque el hombre lo único que tiene para sostener su existencia es su capacidad. Si la capacidad no es debidamente desarrollada,
O sea, ¿cómo va a sostener su existencia y la de su familia? Por eso es un derecho existencial. Y por eso es que el sistema educativo es el que tenemos que construir, desde cuna jardín hasta el doctorado. La educación tiene que ser financiada y con todos los derivados que ella compone, infraestructura, tecnología, alimentación, transporte, estadía, etcétera. Queremos a nuestros jóvenes estudiando o trabajando. No los queremos en las esquinas, no los queremos perdiendo su vida, no los queremos frustrados por no haber realizado su proyecto de vida. Y todos sabemos que una persona es feliz cuando hace lo que le gusta, cuando hace lo que tiene que ver con su vocación. Gracias. También tenía una consulta respecto a a lo que dijo sobre los valores. ¿Cómo trataría de hacer esas reformas en los colegios? O sea, ¿cómo logra que tengamos ese cambio en la mentalidad, que seamos más conscientes? Bueno, mire, este proyecto Inca Perú tiene más de 4, ya vamos a cumplir 5 décadas en proceso de formación, hemos estado en proceso de gestación. Hemos publicado el Diccionario Universal de Valores hace muchos años, ya tenemos, yo creo que cuento con un solo ejemplar de aquella cantidad que produjimos. ¿Cómo se instaura? O sea, primero tenemos que saber en qué nivel valórico nos encontramos, o sea, se encuentran los niños, empezando por los profesores, ¿no? Para poder saber qué valores hay que insertar. O sea, así como la distancia tiene su medida, el peso tiene su medida, el líquido tiene su medida, la masa tiene su medida, cuando nosotros queremos calcular el grado de humanidad, decimos, ¿con qué medimos al hombre? ¿Con qué medimos su nivel de humanidad? La única forma de medir la humanidad, el grado de humanidad, es a través de los valores. Y son más de 850 valores que ya nuestros antepasados dominaban, conocían y aplicaban perfectamente. Por eso es que no teníamos ni cachacos, ni policía, ni leyes. La ley eran los valores. Mientras se cumplan los valores, la vida es pacífica, la vida es equilibrada, la vida es armónica. En consecuencia, ese es el resultado de aplicar los valores. Entonces, si nosotros queremos tener más humanidad, más grado de humanidad, tenemos que saber en qué nivel se encuentra cada ser humano. Entonces tenemos valorímetro, ¿no? Para saber en nuestra escala de valores en qué nivel estamos. Pero eso no se enseña ni a los propios docentes, no, mucho menos a los niños, ¿no? Se enseñan los valores, algunos de los valores como el amor, la justicia, la paz, pero nadie sabe cómo sirve, cómo se aplica, de dónde nace, qué determina que algo es un valor y no lo es. ¿Qué es? ¿Por qué hay valor y hay antivalor? ¿Y qué cosa es un paradigma y un antiparadigma? Cuando el hombre se deshumaniza, se inhumaniza, se animaliza y se bestializa, y cuando camina hacia lo contrario. Cuando el hombre se humaniza, ¿no? Se convierte en un paradigma social, algo digno de imitar y que todos debemos ser. Esas son cosas que hay que enseñar, en principio, por supuesto, desde la política, que es ahora cuando nosotros hacemos, que estamos ya dirigiendo una moralización nacional desde el espacio político, vamos a dirigir siempre una revolución moral y vamos a trabajar bastante después de este proceso de la campaña electoral. Nosotros vamos a iniciar mucho en el trabajo valórico, en el trabajo moral. Eso téngase muy en cuenta. ¿Y cómo se aplicaría el valorímetro que está mencionando? ¿Cómo lo aplicaría a los profesores y estudiantes? ¿En dónde? ¿En los colegios? ¿O cómo? Claro. O sea, a todos los colegios, institutos, Fuerzas Armadas. Por eso decía, cuando hablábamos de instaurar una cultura de valores, ética y moralidad, al declararse en emergencia el sistema moral, ¿qué significa la emergencia del sistema moral? Que nuestra base espiritual ha quedado totalmente colapsada.
Y lo que queremos es restaurar, restablecer digamos, el carácter rector de los valores, de la ética y la moral, como los conducentes, como los orientadores de la conducta de la sociedad y del funcionamiento institucional en el Estado. Entonces, para poder lograr ese objetivo, obviamente como parte de la instauración y la declaración en emergencia y sistema moral significa que hay que saber aplicar a todo en todo espacio organizacional, en todo espacio institucional. Tenemos que empezar a medirnos y obviamente el Estado tiene que invertir bastante, mucho en esta parte para poder conocernos nosotros como sociedad, porque nosotros venimos de una sociedad moralista, somos la reserva moral de la humanidad, porque mientras Europa se desangraban, invadían pueblos, asesinaban niños, digamos, arrasaban sociedades, culturas, nosotros vivíamos en simetría, en armonía, ¿no? Como sociedad, en equilibrio y armonía. Nuestras sociedades eran sociedades pacíficas, muy valóricas, muy éticas, muy correctas, muy justas. Venimos de esa sociedad. Hace 500 años nos trajeron su moral, es una pus que nos ha infestado. Hoy estamos en ese lodo, en ese charco del que nos tenemos que limpiar. Tenemos que hacer una asepsia social, tenemos que hacer un pulimiento social, identificarnos en nuestros errores, en nuestras fallas, en nuestros errores conceptuales que tenemos. Justamente en nuestro ideario nos acompañamos a nuestro ideario, ahí digamos una escala de valores, una escala de antivalores, qué cosas son los paradigmas y los antiparadigmas como forma ya de empezar a reorientar a la sociedad. Por una simple razón, los valores nos dan cuatro cosas, nos dan contenido, significado, sentido y orientación a la vida del ser humano. Bueno, muy claro su explicación acerca de los valores. Usted, bueno, su partido, el partido Inca, tiene una ideología indigenista, ¿no? ¿Podría explicarnos un poco más sobre esto? A ver, bueno, en realidad no es indigenista. La corriente tahuantinsuyana ha nacido, tiene varias subcorrientes en su proceso formativo, ¿no? Inicialmente era la corriente indianista, luego la corriente eh, indigenista, ¿no? Que la defendía Lajo y todavía el hoy exministro, el notario de Ciro Gálvez, si mal no me equivoco, de Huancayo. Luego ha salido la corriente plurinacionalista y las corrientes de los hermanos Ollanta, ¿no? Que de los hermanos Humala, perdón, que era el etnocacerismo, el nacionalismo y otras cositas por ahí. Nosotros somos proponentes de la corriente Inca Tahuantinsuyana. No nos ubicamos, digamos, en el espectro político europeo que nos presenta el capitalismo y el socialismo y sus derivados, ¿no? Que se ubican en el centro, centro hacia la derecha, hacia la izquierda o centro-centro, pero que tienen que ver con el pensamiento, con el aporte, la elucubración de la sociedad europea, que seguramente responde a su realidad, a su historia, a su idiosincrasia, a su expectativa de vida, a su cosmovisión de la, digamos, como sociedad, pero nosotros tenemos una propia historia. Tenemos más de 20.000 años de desarrollo cultural, tenemos más de 5.000 años de gestación institucional que nos ha conducido a convertirnos en una de las civilizaciones más desarrolladas del planeta. Más desarrolladas, digo, y lo sigue siendo, porque ha resuelto lo que ninguna civilización ha podido resolver. Hasta hoy la civilización occidental, en su pelea antagónica, sigue llevando a nuestros pueblos a la polarización, al enfrentamiento,
al conflicto, al caos, en que la sociedad tiene que estar entre la derecha y la izquierda, o por aquí y por allá, y nosotros decimos, oiga, pero un ratito, o sea, ¿solo Europa sabe diseñar un modelo de Estado? ¿Solo ellos saben cómo organizar a la sociedad? ¿Solo ellos saben cómo atender y resolver los problemas cotidianos de la vida social? ¿Solo ellos pueden diseñar, digamos, desarrollos económicos, sociales, políticos y culturales? ¿Nosotros qué somos? ¿Descerebrados mentales? ¿Qué somos? ¿Disválidos mentales? Entonces nos consideramos, en verdad, en esa parte, herederos de una de las civilizaciones más desarrolladas del planeta, y precisamente Inca Perú recoge esa filosofía paritaria, ¿no? Esa ideología de vida y armonía, y conforme a estas dos sabidurías y esta espiritualidad fundada en valores, ética y moralidad, que lo presenta a través de este nuevo programa como un proceso de resurgimiento civilizatorio que significa colocar el pensamiento tahuantinsuyano en la gestión del Estado. Muy clara la explicación. A ver, abrimos el bloque de preguntas. José hace una consulta. En su plan de gobierno plantea erradicar la pobreza del Perú. ¿No cree que prometer erradicar la pobreza desde el discurso suena bonito, pero huele a populismo? ¿Cuál es la medida específica que aplicaría al primer día y que no sea simplemente un eslogan? Bueno, la pobreza, estimados hermanos, no es un discurso bonito, porque los que hemos sido pobres y venimos de allí, créanme que es muy doloroso. Vivir en la pobreza no es un discurso, es una realidad, se sufre mucho, y es muy difícil salir de ella. Muy pocos por eso lo logran, porque tienen naturales vocaciones, porque tienen capacidades comunicativas, capacidades de aprendizaje, etcétera, para poder sobresalir, para poder, digamos, salir de ese hueco en el que millones de ciudadanos, niños, en este momento se encuentran. Querer decir que porque unos han logrado, todos van a lograrlo, no. La pobreza, resolver la pobreza significa que la ciudadanía tenga para comer, tenga para, digamos, cubrir sus necesidades básicas, que deben ser de calidad, y además debe poder ahorrar. Entonces, salir de la pobreza significa, pues, hoy por hoy, muchos hablan de la generación de empleo, ¿no? La generación de empleo, digamos que es una forma de mirar al ciudadano como un empleado para toda la vida. Nosotros queremos que nuestra sociedad sea una sociedad de empresarios. No se olviden ustedes que en el Tahuantinsuyo a cada niño que nacía se le daba un topo de tierra. En esa época, la tierra era un medio de producción. Es como decir ahora a un niño o a una persona, a un joven, debe tener una fábrica, una industria, una empresa. ¿Y cómo va a tenerla? Porque hoy los tiempos han cambiado, hoy, digamos, el sistema es diferente. Lo que necesitamos todos los jóvenes, bueno, me llamo así porque todavía cuando terminé el colegio, lo que me recuerdo ahí, yo quería emprender. No tenía el apoyo de mis padres porque no tenían dinero. Quería préstamos, los préstamos eran pues para comprarte, no sé, un televisor. Y los bancos te decían que no era sujeto de crédito. O sea, los jóvenes estamos condenados a no tener ser sujeto de crédito. ¿Y con qué entonces vas a hacer empresa? Se necesita un sistema de financiamiento. Se necesita, digamos, transferencia tecnológica. Se necesita infraestructura y se necesita mercado. Tenemos que generar en nuestros jóvenes, por eso decíamos, para salir de la pobreza, en primer lugar, hoy tenemos que tomar medidas inmediatas, por supuesto. Si nosotros fuéramos el gobierno, porque hoy, ojo, nosotros en este momento, Inca Perú está yendo al Senado a hacer una avanzada en la política. Pero si fuera el eventual caso que estuviéramos dirigiéndonos en nuestra condición
de candidatos presidenciales, que sería otra la realidad política definitivamente, nosotros lo que tenemos que hacer es inmediatamente movilizar la recuperación de todo el déficit de infraestructura económica, que eso significa una inyección económica nunca antes vista. Y eso significa generar, llamar, movilizar a la sociedad a la ocupabilidad temporal en todo este trabajo. Muchos acabarán su vida en ese trabajo. Tenemos que, digamos, también activar todo el sistema productivo nacional. Y eso tiene que ver más con la reforma estructural del Estado para poder inyectar a través de las oficinas de gerencia y desarrollo económico local el desarrollo de todas las actividades económicas. Mientras hoy las municipalidades van a tocarte la puerta para cerrarte el negocio, para multarte, tienen que ir a tocarte la puerta para decirte qué es lo que falta, qué necesita, con qué pueden contribuir. Hay recursos económicos para salir adelante y de esta manera se moviliza la ciudadanía, no solo de la capital, desde los espacios rurales a todo el país para la actividad económica. Y por supuesto, la industrialización, que es uno de los ejes que nosotros proponemos, pues todo lo que se extrae y todo lo que se produce se tiene que industrializar, porque ese es el camino, el único camino mediante el cual vamos a hacer un escalamiento social y para el cual queremos a nuestros jóvenes altamente calificados a través del nuevo sistema educativo. O sea, ¿usted considera que, bueno, el Estado ya no estaría como subsidiario, bueno, solamente como un actor subsidiario dentro de las empresas, o estaría como actor? El Estado debe tener un rol promotor. El Estado, o sea, a ver, hoy tenemos un Estado comunista, ¿no? Un Estado, digo que es comunista porque se ha apropiado de los recursos de la sociedad, que es todos los recursos naturales. ¿Quién es el dueño? Aunque la Constitución diga que es de la nación, el Estado es el dueño. Y como la élite económica controla el Estado, entonces quien es dueño digamos, de los recursos, esta élite económica, pero el Estado comunista. Y entonces, cuando nos quieran decir otra cosa, a ver, por eso decimos, cuando planteamos, hay deformidades. Nuestro país, nuestro Estado como Estado, desde sus orígenes tiene fallas que hay que corregir, tiene deformidades, tiene asimetrías y tiene, digamos, obstrucciones que hay que resolver. Entonces, en ese aspecto, pues, perdón, me fui de la pregunta, me fui a un costado. Hazme recordar, discúlpame. Sí, sí. Bueno, ahora el Estado actúa como subsidiario de las empresas, Sí, sí. más Iba a no decir, como... gracias. Sí, el rol del Estado en ese sentido es ser promotor del desarrollo económico de su sociedad. Para eso, naturalmente, tiene que redistribuir lo que nosotros hablamos de la reforma territorial, implica devolver todas las riquezas del suelo, subsuelo, a todos nuestros pueblos y posicionarios, comunidades, etcétera, del territorio nacional, para que sean esos los recursos, eso su capital, sea el soporte del sostenimiento y financiamiento de todos los emprendimientos individuales y colectivos. También se tiene que manejar, digamos, recursos estratégicos como el oro, como la electricidad, como el agua, pero después, ¿y para qué? Para que sea el sostenedor, sea, digamos, como las venas que llevan la sangre a todo el cuerpo. Igualmente tenemos que llevar los recursos estratégicos a nuestra propia sociedad para que la ciudadanía nacional sea, pues, la que tiene que hacer empresa, la que tiene que hacer economía, la que tiene que emprender, la que tiene que construir riqueza. La naturaleza del Estado no es ser un Estado empresario, pero en algunos recursos estratégicos los tiene que manejar. ¿Para qué? Para sostener la vida económica de la ciudadanía. Correcto. Bueno, a ver, otra de las preguntas de Luciana Celeste
Hace unos años usted describió al Perú como un chifa al paso. ¿Considera que esa visión sigue vigente hoy en día o ha visto alguna mejora? Bueno, eso lo han puesto en un contexto en el que yo respondía a una pregunta, ¿no? Me decía, ¿cómo ve usted las políticas de Estado? Me preguntaba, ¿no? ¿Cómo ve al Perú en sus políticas de Estado? Porque hablábamos de planificación. Y decía que el Perú no es un país que responda a una planificación, no tiene un horizonte. Entonces, las políticas de Estado salen como un chifa al paso. ¿Qué quiere decir eso? Que nace un problema y entonces en ese momento ya hay que destinar estos recursos. Sale otro problema, se la huelga por allá a los maestros y entonces hay que establecer una política de Estado para allá. Sale el otro. Entonces, el presidente de turno lo único que tiene que hacer es esperar en su sillón que el pueblo salga a marchar, que el pueblo salga a tomar carreteras, que el pueblo, y aparte de todavía ser digamos, convertirse en un criminal de Estado, no, no promueve nada, no lidera nada, no dirige nada. Por eso es que el país, más que políticos, más que servidores, lo que necesita son líderes, líderes transformadores, que conduzcan, que invoquen, que motiven, que arrastren, digamos, que empujen a la sociedad a construir grandes procesos, a dirigir grandes procesos. Pero eso no tenemos. Entonces, a eso respondía esa pregunta cuando decía que el Perú es un chifa al paso, pues porque cada vez que hay un problema, a esa hora se sale con el menú, ¿no? Y no hay una planificación. Les voy a recordar concretamente, desastres naturales. Ahorita no hay desastres naturales, no pasa nada. Estamos tranquilos. Como que venga un huaico acá en marzo y se sale el huaicoloro y se sale por acá y se caen los puentes, es ahora todo el mundo, la prensa, los opinólogos, los expertos salen y hablan. Ahorita no escuchamos a nadie hablar de eso. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Esperamos que las cosas ocurran para recién asumir una responsabilidad. Correcto. Bueno, a ver, José consulta, ¿qué ley concreta presentaría usted en sus primeros 100 días como legislador? Bueno, como le repetí, o le repito en todo caso, como mencioné hace un momento, dije, nosotros en la Cámara de Senado no promovemos iniciativas legislativas, lo que lo hacen son los diputados, pero en el equipo de diputados lo que se van a promover son todas aquellas normas que tienen que ver, que tengan que ver con la lucha contra la criminalidad, lucha contra, digamos, la corrupción, ¿no? Y cuando hablamos de esta lucha es que los diputados tienen que promover la conversión de los delitos de terrorismo, no recordaba hace un momento, todos los actos de extorsión, asesinato, robo, chantaje, etcétera, que atacan a la sociedad, tienen que convertirse en delitos de terrorismo. Y no es un eslogan que, como otros dicen, no, pero no podemos decir. Hablamos desde el concepto mismo de lo que representa la palabra terror y lo que siente la ciudadanía cuando esto ocurre. Así es que para nosotros eso tiene que convertir, esos actos humanos tienen que convertirse en delitos de terrorismo, porque la vida para nosotros tiene que ser protegida a toda costa. Y por nosotros, para nosotros, desde nuestra ideología, la vida solamente es equivalente a otra vida. No hay otra forma de resarcir. Si mañana matan a tu hijo, mañana matan a tu padre, ni así te pongan un edificio lleno de oro, no va a curar el dolor que sientes. No va a devolverle la vida a tu ser querido. Y todos, al nacer, hemos adquirido el derecho a vivir. Porque así como el objeto de la existencia es la existencia misma, el objeto de la vida es la vida misma. Nadie tiene derecho de quitársela a otro. Y quien lo haga, con ese acto, estaría declarando su renuncia a su propia vida. Entonces, eso es uno de los aspectos que desde la Cámara de Diputados esperamos nuestro equipo de diputados van a promoverlo y nosotros vamos a darle
la velocidad que corresponda, la defensa en el Senado que corresponda, el afinamiento que corresponda. Igualmente, corrupción. Ya dije qué es lo que nosotros proponemos para los delitos de corrupción, que tienen que ser considerados como delitos de traición a la nación y con todas las sanciones derivadas de ella, que tienen que convertirse obviamente a través de proyectos de ley de la Cámara de Diputados y que serán pues obviamente trabajadas por nosotros. Y lo mismo en cuanto a los temas de pobreza, ¿no? Tenemos que promover todas las normas que tienen que ver con resolver la problemática de nuestra ciudadanía que no alcanza. Hay gente que come una sola vez al día. Hay gente que come una sola vez al día. Tenemos 42% de nuestra infancia en un problema tan crítico como es la anemia. Si eso no nos duele, no sé qué diablos hacemos en política, de verdad. No sé qué hacemos en política, que cualquier cosa es más importante, ¿no? Reunirse en un chifa es más importante que atender este gran problema en nuestra sociedad. Ya estamos hartos, en verdad, no quisiera yo entrar al terreno político, no hubiese querido entrar, pero como ciudadano me molesta, me harta, me cansa mirar cómo siempre el mismo lumpen que está dando vueltas ahí, y si nosotros no hacemos nada, si nosotros creemos que la resignación o el renegar es la solución, y ya habríamos resuelto todo. Pero si tenemos que hacer, tenemos que entrar en política. Yo les insto a los jóvenes. Yo empecé a los 22 años no siendo candidato. Yo a los 19 años ya era un líder del sector transporte y me llamaban para ser regidor. Cuando fui creciendo en edad, me llamaban para ser regidor provincial, para ser alcalde, para ser congresista. Yo jamás quise asumir y enrolarme en ningún partido político, porque nosotros estábamos construyendo el futuro, estábamos construyendo las bases de un nuevo mañana. Empecé a los 22 años, tengo 45 años y quiero y espero que el proyecto Inca Perú sea la posta que nosotros dejemos en ustedes, los jóvenes, y ustedes en sus hijos. Bueno, candidato, bueno, haciendo referencia también a los chifas, ¿no? Ah, estamos a solo meses de las elecciones y se están presentando mociones de vacancia contra el presidente José Gerí. ¿Usted considera que es dable este acto del Congreso o es una acción incoherente? Bueno, mira, si hablamos de principios éticos, ya podemos darnos cuenta cuáles, o sea, cómo, por eso yo decía, ¿no? Los valores, la ética, no tienen manera de esquivarlas. O sea, esa conducta, en principio, un Estado, una nación que tenga dos dedos de frente, no permitiría un solo día más a una persona así. Tener un pandillero estatal. ¿Qué es eso? O sea, si eso vamos a tolerar, la sociedad no tolera, pero los encargados que están allí, ahora les preocupa la gobernabilidad, ahora les preocupa digamos, la estabilidad, cuando ellos mismos se han encargado de destruirla todos estos años. Ahora quieren darnos reflexiones de estabilidad, digamos, yo la verdad, la indignación no me quepa, ¿no? En este caso. Pero todo lo que aquí hay, ya sabemos, son blindajes, hay contratos de por medio, millonarios que hay debajo de la alfombra que se van a suscribir hasta el último día. Eso tengamos, no lo perdamos de vista, porque ya sabemos lo que pasó con Talara, salió esa norma en esos términos y luego estas reuniones. Yo tengo sospechas bastante grandes al respecto, ¿no? Que tiene que ver con ella. Y con muchas otras cosas, porque hay toda la mafia empresarial china ahí detrás de eso. Claro. Bueno, aquí hay otra pregunta sobre, bueno, en el caso del partido de los trabajadores y los emprendedores, ¿cuál es su compromiso ambiental respecto, por ejemplo, crisis como la minería o la gestión del agua? Bueno, nosotros por miles de años hemos sido una sociedad minera y no por eso hemos contaminado
una sola gota de agua en nuestros pueblos. El sentido común nos dice que como sociedad podemos aprovechar nuestros recursos naturales, pero sin afectar nuestro espacio de vida. Eso que otros llaman medio ambiente, para nosotros llamamos nuestro espacio de vida. Entonces, nuestro espacio de vida no puede ser contaminado ni en sus tierras, ni en sus aguas, ni en sus aires, ni en su flora, ni en su fauna, ni siquiera en la, digamos, en la genética humana. Así es que las medidas que se tienen que tomar siempre tienen que estar orientadas a que cualquier acto relacionado a la utilización de los recursos naturales, naturalmente tiene que conservar el equilibrio ecológico. La ecología de la genética humana, que es la alimentación, que se perturba, que se contamina a través de la alimentación, y que por eso es tan indispensable proteger nuestra biodiversidad, nuestra fauna, nuestra flora, nuestras tierras, nuestras aguas. Correcto. Bueno, claro, para finalizar, usted mencionó algo acerca de distribuir, bueno, por parte del partido Inca, una distribución de tierras. Esta distribución sería parecida a la reforma agraria de Velasco Alvarado. La reforma agraria de Velasco Alvarado pues fue una reforma superficial, ¿no? Y se estableció, digamos, el uso del suelo sin contemplar, digamos, los recursos que hay debajo, ¿no? Que sí ha sido un buen avance definitivamente porque fue la culminación de una etapa de tener un Estado feudalista, ¿no? De una sociedad feudalista que se decía que vivíamos en independencia y sin embargo todavía vivíamos un feudalismo, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros hablamos de algo mucho más profundo, ¿no? La reforma territorial tiene que ver con los derechos históricos, con derechos sobre los recursos naturales, que tiene que ver con los derechos políticos, que es, digamos, establecer un nuevo sistema electoral, ¿no? Para instaurar en los primeros, en la superestructura del Estado, el cuarto poder, que es el poder social, como un cuarto poder, pero a su vez un primer poder del Estado, que recoja, digamos, a la genuina representación de la realidad nacional y que tiene que establecerse a través de una democracia directa, no a través de la partidocracia. Y en ese mismo espíritu y orden tiene que establecerse también para nuestros distritos, los 1857 distritos, más los 196 que se han de crear, que son las capitales de las provincias, que son los cercados, que no tienen, digamos, autoridades. Entonces, estos distritos tampoco se puede partidarizar, sino que tiene que estar estructurado a través de una organización natural de nuestros pueblos, de un sistema organizacional sin intervención, digamos, política, pero sí, digamos, orgánica, que nos conduzca, digamos, a una nueva realidad. De esta manera, nosotros consideramos que vamos a transformar el sistema democrático que hoy se aplaude tanto, pero que es un sistema arcaico, digamos, jurásico, ya desfasado. Entonces, consideramos pues que esta democracia representativa que hoy tenemos, donde hay muchos congresistas que representan la territorialidad, ¿no? Porque está representado Cusco, Ayacucho, Junín, etcétera. Pero ¿quién representa al pescador? Al emolientero, al mototaxista, al estudiante, ¿no? Digamos, a los colegios profesionales, etcétera. Nadie. Entonces, ese es el problema de la crisis política que tenemos justamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es política? Los asuntos públicos. Son digamos, las políticas de Estado, son las reflexiones
decisiones y acciones dirigidas a transformar una determinada realidad. Entonces, si eso es política y vienen personas que no tienen una conexión con la realidad de cada sector, pues mucho menos no la van a comprender y mucho menos van a legislar, no van a darle calidad legislativa. La calidad legislativa no se da porque haya una bicameralidad. La calidad legislativa es cuando haya un poder en el Estado que albergue, ¿no?, a toda la representación de la realidad, de las realidades nacionales en ese espacio del poder. Así podemos hablar de poner en la balanza, en equilibrio, el poder político y el poder técnico, lo técnico, claro, lo ideológico y lo político, lo, digamos, político y lo técnico. Entonces, desde esa perspectiva que nosotros planteamos, digamos, estos derechos territoriales implica, así como la entrega de todos estos espacios, también las otras formas en la parte política. Claro, para hacer todas estas reformas, ¿usted considera que se debería cambiar la Constitución? Bueno, miren, hasta el momento hemos hablado, por ejemplo, de instaurar un sistema financiero existencial. Hemos hablado de establecer un sistema educativo vocacional y formacional. Hemos hablado de establecer una reforma territorial y estamos hablando de nuevos sistemas de pensiones, sea de jubilación, de sistema de salud, nueva estructura del Estado, instaurar un nuevo poder en el Estado. Eso ya nos va diciendo con toda claridad que la Constitución que nosotros tenemos no refleja esta realidad. Y no es que nosotros promovamos Constitución solo por promover, como muchos dicen, nueva Constitución, pero nadie ha planteado cuál es el contenido. Y el contenido no es que tampoco se hace copiando y pegando lo que hay en otras constituciones. Tiene que ver con la visión del país, con la, digamos, perspectiva que tiene la sociedad, con las aspiraciones generacionales, con el modelo de Estado, de nación que queremos construir. Y eso pues no se ha dado desde hace 200 años, nunca se ha dado. Entonces, cuando analizamos todas las constituciones, ninguna de ellas ha reflejado todos, digamos, los valores, nuestros valores espirituales, nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión, nuestra historia, nuestra identidad, no ha reflejado absolutamente nada, sino que ha sido hecha pues al tamaño y antojo de la sucesión invasora que se encargó, digamos, de tomar control del Estado y manejar a nuestro país como si fuera su chacra. Entonces, consideramos que la primera constitución política tahuantinsuyana de la historia todavía no se ha escrito y propondremos su elaboración. Ok, candidato. Para finalizar, ahora sí, una dinámica, un ping-pong, donde yo le digo un nombre, usted una palabra para definir. Por ejemplo, Keiko Fujimori. Yo soy malo para los ping-pong, pero bueno. Keiko Fujimori. Destrucción. A ver, López Aliaga. Ineptitud. López Chau. Mm, un soñador sin soporte. César Acuña. La plata no sirve para nada. José Gerí. Pandillero estatal. Ricardo Alberca. Un hijo del pueblo. Bueno, muchas gracias por la entrevista a nombre de Acercamiento Político. Eh, y muy grandes palabras acerca de la moral
Consideramos que sí estamos en una crisis moral tal cual como usted menciona, y es algo que pocas veces se menciona, ¿no? Bueno, le agradecemos y le deseamos suerte en esta contienda, y esto fue Acercamiento Político. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero agradecerte, estimado hermano, a ti y a todos los participantes, por la paciencia, por la tolerancia, también de escucharnos. Son muchos conceptos nuevos, hay muchas ideas que no están, no se escucha en la televisión, no se escucha en los opinólogos. Es difícil de verdad de procesar, son muchos años de trabajo en lo que venimos haciendo, forma parte de la docencia política ahora, de formar los nuevos gerentes políticos a los que estamos abocados hacia el futuro. Esperamos en sus manos colocar toda esta sabiduría que nuestros padres construyeron con mucho amor, con mucho cariño, con mucha calidad, y que podamos juntos, generacionalmente, tomando la posta, seguir avanzando en este proceso. Por lo pronto, nosotros estratégicamente estamos haciendo esta avanzada este 12 de abril. Si acaso su deseo, su voluntad es respaldarnos con mucho cariño, les agradezco muy fraternalmente y les solicito pues que marquen el abrazo y escriban el número 5 y nos ayuden a difundir esta propuesta, esta candidatura. Muchísimas gracias, muy buenas noches con cada uno de ustedes.